Buen día, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Dios, que nos da el regalo de la vida, espacio y tiempo de oportunidad para ti y también para mí. Muchísimas gracias por ser parte de Lecturas de Esperanza. Leeremos para este día en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 20. Reza las Sagradas Escrituras. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira. No sé si alguna vez te has encontrado en una situación en donde esta emoción de la ira, pues, como que nos lleva a dar rienda suelta, ¿verdad? Y esto de dar rienda suelta, lo que hace es que aumenta la ira y la agresión muchas veces hacia los que están cerca de nosotros. Esto que voy a hablar, lo estoy hablando también para mí primero, ¿verdad? Porque yo también muchas veces he dado rienda suelta a esta emoción del enojo. Y esto de dar rienda suelta no ayuda en lo absoluto, ¿verdad? Ni a nosotros como personas, ni a la persona que está a nuestro entorno. No ayuda a resolver absolutamente nada, ¿verdad? Es mejor descubrir qué es lo que está desencadenando de verdad esa ira y luego desarrollar estrategias para evitar que esos factores desencadenen y otras cosas peores, nos hagan perder el control. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se expresa el enojo? Según los psicólogos, dice que hay 3 formas principales. Uno es expresarla, otra es reprimirla y la otra es calmarse. El enojo, pues, es una emoción, ¿verdad? Humana, totalmente normal después de la caída de la raza humana. Y por lo general, si se logra gestionar bien, saludable, ¿verdad? No obstante, cuando se pierde el control de esta emoción, se vuelve destructiva y puede ocasionar muchos problemas, ¿verdad? Ahí con las relaciones personales entre nosotros, nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que nosotros estemos, si reaccionamos de esa manera, y en la calidad general de la vida. Nos hace sentir como si estuviéramos a merced de una emoción impredecible y poderosa. El enojo varía en intensidad, como la mayoría de emociones, desde una irritación leve hasta una furia intensa. Está acompañada de cambios psicológicos y biológicos. Al enojarse, la frecuencia cardíaca y presión arterial se elevan. Y lo mismo sucede con el nivel de hormonas de energía, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Por qué nos enojamos? A veces unas personas más que otras, porque otras decimos que son personas bien calmaditas. Los entendidos dicen que las personas se enojan con facilidad por lo general, porque a veces tenemos baja tolerancia a la frustración, lo que significa que estamos sintiendo que no deberíamos estar sujetos a la frustración, a la irritación, a los inconvenientes. No se toman las cosas con calma y uno se enfurece, sobre todo si la situación parece de alguna manera injusta. ¿Por qué? ¿A qué se debe que nosotros seamos así a veces, que nos enojemos con facilidad? Algunos dicen que puede deberse al origen genético, fisiológico. Muchos nacemos, dicen, irritables, sensibles, que nos enojamos fácilmente. Y eso, ¿verdad? Se detecta a una edad bien temprana. No sé si te has fijado algunos niñitos, ¿verdad? Que con cualquier cosa están que explotan. Yo recuerdo algunos compañeros que tenían y podría decir de que podrían enojarse más fácilmente que yo, a pesar que a veces me he considerado que soy una persona que soy bastante enojada a veces. Sin embargo, pues, al decidir seguir a Cristo, nosotros también hemos depositado todas estas imperfecciones en sus manos. Y Él, pues, tiene compasión de nosotros, ¿verdad? Y se encarga de irnos moldeando.
Otro factor, dicen los entendidos, podría asociarse a la manera como se le enseña a lidiar a los niños, a los jóvenes, con el enojo. Hay que aprender entonces cómo manejarlo y canalizarlo constructivamente. Investigaciones han hallado que los antecedentes familiares desempeñan un papel importante. Enojarse fácilmente muchas veces, dice, viene de sus familias problemáticas, caóticas y sin capacidad para gestionar este tipo de emociones. Detrás del enojo, de la frustración, viene la tristeza, la angustia y después, ¿verdad? Es decir, Dios mío, pero ¿qué estaba pensando? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Por qué traté a estas personas de esta manera? Y realmente el enojo no nos llega aquí, ¿verdad? Sino más bien nos llega a las partes más instintivas que tenemos como seres humanos. Así que es mejor descubrir qué es lo que de verdad nos está irritando, porque si no, no llegamos a la verdadera raíz del problema. Algunas personas, ¿verdad?, nos exaltamos más que otras, nos enojamos con mayor facilidad y más intensamente que el promedio. También hay quienes no demuestran su ira gritando, pero son crónicamente irritables y malhumorados. Las personas que se enojan con facilidad no siempre insultan y lanzan cosas, ¿verdad? A veces se retraen socialmente, se amargan y se enferman. ¿Cómo controlar ese enojo? Algunas recomendaciones que nos puede ayudar es la práctica de la relajación, ¿verdad? Para gestionar mejor esa emoción. La relajación muscular progresiva de Jacobson, no sé cómo se pronuncia bien en inglés, pero respirar, ¿verdad? Profundamente. Ahí, los 10 tiempos, ¿verdad? Dejemos esos minutos para respirar profundamente y sacar ese aire, ¿verdad? Viciado, lentamente, de manera profunda y consciente. Demos una caminata. Busquemos a Dios porque todas estas cosas que desperfeccionó el pecado, Dios tiene la solución para ello, ¿verdad? Depositarnos en sus manos. Santiago 1:20 dice que si estás enojado o enojada, vamos a crear una atmósfera en donde la justicia de Dios no puede florecer y no puede producir en nosotros la vida justa que Dios desea para nosotros. Y Efesios 4:26 nos dice, airaos, pero no pequéis. Entonces quiere decir que esto de sentirse así molesto, esto no es pecado, sino lo que nosotros hacemos con esta molestia que nosotros tenemos. Dice allí esta Biblia comentada de palabra viviente en Efesios 4:26, si se enojan, no se enfoquen en sus sentimientos al grado de llenarse de odio. Abandonemos el enojo y no permitamos que el sol baje, ¿verdad? Se oculte sin antes haberle todo dado a nuestro Señor Jesucristo. O sea, no, que no nos lleve, que nos hayamos sentido irritados, enojados, que no nos lleve al odio, ya sea a accionar para agredir físicamente a una persona o para tener ese rencor que nos carcome por dentro, ¿verdad? El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio, dice la palabra de Dios a través de Salomón, la reprime. Aunque esto de reprimir hay que tener cuidado, porque cuando nosotros vamos reprimiendo algo, lo vamos apermazando y eso va aumentando y aumentando, hay un momento en que se destapa la olla, como decimos, ¿verdad? Y sálvese quien pueda. Entonces, no, se trata de colocar esto en las manos de Dios. Y si veo que ya mi enojo y mi ira va en una intensidad demasiado alta, pues tengo que buscar ayuda. Porque hay que buscar ayuda. No hay nada glorioso en airarnos. La ira es peligrosa. Y por supuesto del peligro hay que huir o afrontarlo, ¿verdad? Pero si ya tenemos una manera
cómo vamos a afrontar las cosas. Pero si vamos a hacer más daño, pues es mejor dar la corrida, así es. La Biblia nos da a entender que no hay nada glorioso en airarnos. Al contrario, la discreción del ser humano le hace lento para la ira. Y su gloria es pasar por alto esa ofensa. Y esto es divino, ¿verdad? Pero lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Proverbios 19:11. Y me gustaría también leer Proverbios 14:29. Proverbios 14:29 dice de la siguiente manera, acá en la versión Nueva Reina Valera, versión siglo XXI. Dijimos Proverbios capítulo 14, versículo 29. El que tarda en airarse es de gran entendimiento. El impaciente demuestra desatino. Entonces, somos desatinadas y desatinados cuando somos impacientes. Glorioso pasar por alto una ofensa. Es de personas que no se hacen valer, o quizá de gente que no está en su entender cabal. Depende del criterio que rija tu vida y la mía, ¿verdad? Si queremos que el criterio que rija tu vida y la mía sea la santa palabra de Dios, la respuesta es rotunda y categórica. Es de persona discreta, prudente y espiritual, segura en Cristo, dejar pasar esa ofensa. ¿Significa eso que debo de dejarme maltratar, que me estén pisoteando? Bueno, vamos a hacer aquí una aclaración, ¿verdad? Porque si el maltrato es en relación a lo que yo creo, a defender la verdad que yo conozco de acuerdo a las Sagradas Escrituras, va a llegar un momento en que todos los que nos decimos ser seguidores y seguidoras de Dios vamos a ser maltratados, inclusive echados a la cárcel y en un momento martirizados, así como sucedió también en la Edad Media, donde el pueblo de Dios fue maltratado, encarcelado, sus bienes confiscados y sus vidas en peligro, y muchos también murieron. Vamos a hacer esa aclaración, pero aquí estamos hablando en relación a hasta qué medida nosotros podemos controlar, porque Dios nos da el poder también de controlar nuestro espíritu, ¿verdad? Nos ha dado dominio propio. Sea lo que tengamos que hacer para hacerle saber a una persona que se está extralimitando con nosotros, o que ya ha llegado al colmo de nuestra paciencia, no lo hagamos a través de una ira incontrolada. Hagámoslo respirando profundo, ¿verdad? Entrando a nuestra caparazón diría yo, entrando a nuestra caparazón, sí, pero hay que elevar una oración, porque el poder viene de la oración, de lo alto, ¿verdad? De fuera de nosotros. Elevando una oración en nuestra mente e incluyendo a esa persona que nos está originando o que nos está forzando a llegar a lo extremo que nosotros tenemos, ¿verdad? Que Dios nos ayude grandemente. Si Dios lo permite, estaremos tratando en una siguiente sesión acerca de cómo relacionarnos y gestionar más esta emoción del enojo. Que Dios nos bendiga y la paz de Dios quede con cada uno de nosotros. Amén.